alguien que no estaba invitado a entrar al local y además porque estaba cerrado en horas de la madrugada. Estamos hablando de Hey Ho Tattoo Studio. Queda en Alberdi y San Martín, para que se ubiquen ustedes, en pleno centro, a una cuadra de Roca y San Martín. Y justamente sufrió un robo en la noche de ayer. Un muchachito ingresó por una ventana lateral del local y sustrajo varios elementos de justamente este comercio en ya una sucesión de hechos que le vienen tocando. El año pasado también difundimos un robo que ejecutó un hombre que ingresó, preguntó por algún par de cuestiones y terminó llevándose algunos elementos. Lamentablemente una situación con la que tienen que lidiar muchos comerciantes, sobre todo del centro de nuestra ciudad, este tipo de escruches o también de mecheros o mecheras que se llevan lo que no les corresponde. Para justamente conocer un poco más al respecto la situación, estamos en contacto con Matías, que es propietario justamente de este local, Matías Cisterna, a quien lo saludamos y le agradecemos por su tiempito para charlar con nosotros. Matías, buen día, ¿cómo estás? Fernando y Julián, te saludamos desde acá. Hola, buen día, Fer, Julián, ¿cómo están? Bien, por suerte, imagino que vos un poco fastidiado inicialmente, ¿no? Por utilizar un término más sutil respecto de lo que te sucedió, ¿no? En la noche de ayer y que se suma, ¿no? A otros hechos que ya has sufrido. Sí, sí, la verdad que sí, un trago amargo, arrancar una mañana así, en realidad una noche, porque yo me había dormido, ponele 1:30 y a las 2 me llamaron del comando para avisarme que estaban ahí afuera del local porque habían visualizado el vidrio roto ya y para que me acerque al lugar, ¿viste? Así Ujú. que nada, estoy sin dormir todavía, recién terminaron de levantar las cámaras y de hacer todo el peritaje y demás, que bueno, espero no quede en la nada como siempre. Eh, pero bueno, nada, ya pensando en trabajar hoy para poder levantar el muertito este que nos encontramos hoy en la mañana. Ujú. Sí. La cuestión es esa, ¿no? Vos decís que no quede en la nada como siempre, porque da la impresión, y como si conocimos un montón de casos de este tipo de hurtos, digamos, porque es alguien que va, a veces ni siquiera está armado, con lo cual no es un robo a mano armada, no se enfrenta con nadie, entonces va, rompe, se llevan y después no lo encuentran más, y el comerciante es el que se come el garrón de tener que arreglar el vidrio, recomponer las cosas, seguir laburando, es como que siempre llevan las de perder, claramente. Sí, tal cual, es así. O sea, la policía, si bien intenta hacer su trabajo, muchas veces estos casos quedan en la nada, o sea, no se esclarecen casi nunca. Mm. Eh, pero bueno, O es entran, la perdón, primera o vez sí que entran al entran, ser un hurto simple, digamos, entran y entran y salen, fijan salen. domicilio, a las Sí, 6 tal horas cual. están afuera, generalmente son hasta pibitos que son menores, entonces la Sí, justicia es la que no sí, sí. acompaña mucho, ¿no? Sí, bueno, pero eso hasta que no cambie la ley va a seguir pasando en Mm. todos los aspectos, ¿no? Pero esta es la primera vez que nos pasa a nosotros de que ingresen así tan violentamente al lugar, que en realidad lo que te duele un poco es eso, que la violencia, que te rompan, algo que cuesta tanto, el trabajo de día a día que, bueno, todos los comerciantes de gallegos tenemos, ¿viste? Está difícil la situación. Eh, y que pasen estas cosas por ahí te da bronca. Yo me sentí, te digo, hablando criollamente, o sea, me sentí violado con lo que me hicieron ayer, ¿entendés? Jamás en la vida Mm. me pasó que se me metan a una propiedad y te retoquen tus cosas como si fuesen de ellos. Aparte que se den el lujo de elegir, de buscar. Si bien estuvo 4 o 5 minutos adentro, que es lo que dura el video del robo, digamos, muy tranquilo. ¿Viste cuando vos decís, estás en rock, a una cuadra de Roca, como escuchaba que decían ustedes cuando me presentaron? Ujú. A 100 metros estamos de Roca, que tienen cámaras de monitoreo. Y el chabón salió corriendo con los buzos en la mano para San Martín. Entonces vos decís, bueno, te da un poco de bronca, ¿viste? Ahí va, y consulta, ya que lo mencionás, ¿la policía te dijo algo o hay alguna posibilidad de acceder a las cámaras? Porque viste que uno cuando lo ve en casos similares en otras partes del país, se lo sigues o se sigue el trayecto que hace cuando se retira por las Sí, cámaras de se hace monitoreo un para ver por rastreo. lo menos si se puede encontrar algo más o ver dónde fue a parar. Sí, mira, justamente recién, antes que me llamen ustedes, estaba con los chicos del área de investigaciones y estaban haciendo el relevamiento de cámaras de la zona. Mientras estaban ahí conmigo, pidieron a la municipalidad, de la Muni, que justo hay una en Kirchner y San Martín. Y bueno, en esa cámara lo vamos a ver. Si bien ya en las que tengo yo subí a las redes sociales un video que no se ve
como se debería ver en realidad, porque pierde calidad y ya me olvidé de acomodar la foto un poco en la desesperación de subirlo para ver si encuentro con el que lo hizo a través de los clientes. Gracias a Dios tenemos muchos seguidores y por ahí alguien lo conoce y nos puede facilitar el nombre, ¿viste? Y en el video no se ve muy bien en el nuestro, así que estamos esperando ver, tiene todo el tiempo la cara tapada, pero cuando se va hay 3 locales sobre San Martín que tienen cámaras, así que bueno, vamos a dejar que la policía haga su trabajo y ver si podemos dar con el nombre y apellido de este pibe. Por lo que se ve es un pibito, o sea, no debe tener más de 20. Qué tremendo igual, Mati, ¿no? Porque, digo, vos también sos un pibe dentro de lo que, más allá de que sos un emprendedor, etcétera, y que tenés algunos años más, qué tremendo ver también, ¿no? Que los pibes terminan optando por este tipo de situaciones, ¿no? En la vida, ¿no? La oportunidad, andaba solo, evidentemente andaba buscando una oportunidad como esta, pero qué triste terminar de esta manera, ¿no? Y ver que esto, como te sucedió a vos ahora, en otra ocasión, alguien que también se manoteó algo, se va haciendo frecuente en nuestra ciudad, ¿no? Sí, cada vez más. Nosotros con varios comercios de la zona tenemos un grupo, ¿viste? De WhatsApp, que nos comunicamos paralelamente con la comisaría. Y es a diario, de que cuidado, le mandan fotos. Ya hay, no sé, 10 personas que tenemos en el grupo ya identificadas, que son mecheros, que van a locales, preguntan, o los que tienen Mercado Pago Trucho, que te transfieren y no te transfieren. Ya como que tenemos grupo de WhatsApp, tenemos con la comisaría, tenemos cámara, tenemos alarma, o sea, ya no sabes qué poner para que no te pase, ¿viste? Pero bueno, eso, qué sé yo. Igual son los caminos, hay gente que no tiene... Lo que me pasó a mí ayer no es que no tenía para comer y salió a robar el chabón, eso es de maldadoso, o sea, porque tenía zapatillas, en el video se ve, está empilchado el chabón, ¿viste? No es que... Claro, no era necesidad. Roba para comer, tal cual. Es más que nada por hacer maldades, qué sé yo. Pero bueno, qué sé yo, ojalá que recapacite y encuentre un poco de luz y pueda cambiar su vida, porque la verdad que sí, no van a llegar muy lejos. No. Es como decir vos, no soy pibe porque ya soy un muchacho grande, digamos, pero eso viene de la casa, creo. Es así. Más allá que por ahí puede salir uno torcido en alguna familia, pero eso viene de la casa, es así. Claramente, sí. Y hay que... Nosotros yo como joven emprendedor lo que hago es muchas veces, nada, conversar con los pibes, y conozco un pibe que anda en cualquiera, le hablo, pero bueno, a veces no te escuchan, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, no alcanza. Matías, ¿cuánto tenés estimado? ¿Cuánto fue el monto que terminás o que Y mirá, la vidriería en este momento están colocando el vidrio, que ya que lo cambié, el local, el que alquilo es una casa vieja, es de los años 30. Imagínate que no tiene ni aberturas, la ventana estaba sobre una madera, digamos, o sea, el marco era de madera. Entonces, al ser viejo, lo rompió todo y tuve que poner un vidrio nuevo y nada, 300 lucas me salió el vidrio hoy a la mañana. Me sacó 6 buzos que están 48.000 pesos poner al público, y ahí te pones a sumar y ya tenés casi un palo, si te pones a sumar. Claro, o sea, para el pibito capaz que entra y sale, pero para vos es en 4 minutos un millón de pesos para atrás. Y a mí ya esta semana voy a trabajar para eso, porque tengo que ir al seguro, a ver ahora si el seguro me cubre, qué es lo que me cubre de lo que gasté y demás, ¿viste? Pero bueno, nada, yo siempre lo digo, o sea, siempre las desgracias pasan y está en uno, o sea, hoy le decía a mi compañero cuando llegaba a abrir a las 10 de la mañana y ya está, luego cambiamos el chip y tenemos que laburar hoy. Sí. y sí, no queda otra, ¿viste? No queda otra. Es así. Matías, bueno, esperemos que se esclarezca esta situación y que no vuelva a acontecer inicialmente. Te agradecemos por el tiempo. No, muchas gracias a ustedes, chicos, y bueno, un saludo grande a la audiencia y ahí en el piso. Gracias. Matías Cisterna dialogaba con nosotros, comerciante de la ciudad, tiene un local llamado Hey Ho Studio, allí en Alberdi y San Martín, donde ayer por la noche un joven, por lo que nos